Aleluya. En el libro de Mateo habla Juan el Bautista. Y leo de él y dice: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas capítulo 13, versículo 3. Aquí habla el Señor Jesús y dice: os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, pidiéndole, Señor, que en este tiempo que usaremos para su palabra, que es el tiempo más importante del culto, te pedimos, Señor, que puedas hablarnos, ministrarnos, y que puedas tratar con nuestra vida, Señor, y que podamos, Señor, estar atentos a la voz de tu palabra, porque a través de ella es como somos educados, guiados, dirigidos y también enfocados en la manera y la forma en que debemos servirte. Señor, ayúdanos para que en esta mañana tu palabra pueda producir en nuestros corazones y vidas, Señor, un fruto el cual tú deseas. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y esperamos la guía y dirección, Señor, de tu Espíritu Santo para nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Vamos a hablar en el día de hoy de el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento. Comencemos con la pregunta inicial. ¿Usted se ha arrepentido? Voy a preguntar de nuevo. Creía yo que iba a encontrar una respuesta extraordinaria. ¿Usted se ha arrepentido? Menos mal que llegó a la iglesia. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque es importante. El verdadero arrepentimiento. Una de las cosas que ha sido muy olvidada dentro de la iglesia cristiana hoy día, actualmente. Y debemos entender que sin un verdadero arrepentimiento no puede existir ni puede haber una verdadera relación con Dios. Cuando leemos estos dos versículos, uno hablando Juan el Bautista y el otro hablando del Señor Jesucristo, hablan exactamente de lo mismo, del arrepentimiento. Y las palabras de Jesús parecen más fuertes y más duras todavía que las de Juan. Antes dice Jesús: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es complejo. Recordemos algo. Los apóstoles, después que Jesús ascendió al cielo y ellos quedaron con la comisión de predicar el evangelio, los apóstoles iban por todo lugar predicando el arrepentimiento, el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Eso es lo que los apóstoles predicaron. Y lo que vamos a hacer hoy día es tratar directamente con este asunto. Yo creo que Dios tiene algo que decir, porque si queremos nosotros, hermano querido, ser personas salvas y tener ¿cómo le llamo esto? Tener la comprobación o la seguridad de nuestra salvación, tenemos que haber primero o tener primero el arrepentimiento. Entonces, para hacer eso, tenemos que entender lo que la palabra de Dios habla del arrepentimiento desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista de nosotros. Lamentablemente la iglesia siempre se basa en sus puntos de vista, pero Dios ve las cosas en forma diferente. Por ejemplo, en 2 de Corintios, en el capítulo 7, versículo 10, versículo 10, 2 de Corintios, versículo 10, capítulo 7, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Mire lo que dice aquí: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero agrega después de esta coma y dice: de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce
muerte. Es un poco extraño este versículo, pero lo vamos a analizar. En este versículo el apóstol Pablo, hermano querido, se refiere a la realidad, que lo que también escribió anteriormente a los Corintios, de un asunto del cual ellos tenían que ser culpados grandemente. Y Pablo lo escribe de esta forma. Entonces, él habla aquí del efecto que hubo al haberlo llevado al verdadero arrepentimiento. Pablo está diciendo lo que provocó el hecho de haberlos llevado al verdadero arrepentimiento. Ellos se arrepintieron y después de tener el arrepentimiento, ellos tuvieron una tristeza que era según Dios. Esa es la primera parte. Entonces, para el apóstol y para Dios, esta era la evidencia de su arrepentimiento, que era genuino, que era verdadero, porque habían tenido una tristeza que era según Dios. Entonces, en este versículo que he usado para hablarles acerca del arrepentimiento como texto, lo que acabo de mencionar, él habla de dos clases de arrepentimiento. Dos clases de arrepentimiento. Uno que produce salvación y el otro que produce muerte. Uno que produce salvación y el otro que produce muerte. Pablo aquí alude aquí a lo que generalmente se entiende por dos clases de arrepentimiento, y esta es la lección que quiero de alguna forma marcar en esta mañana. Cuando predicamos el evangelio para llevar a los hombres al punto de reconocer su necesidad de Dios, de reconocer que necesitan realmente a Dios, tenemos que saber con toda certeza cómo llevarlos a ese lugar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para llevar al hombre y a la mujer a reconocer su necesidad de Dios? Cuando nosotros nos damos cuenta que hoy día, en este tiempo, el 2% de los que vienen a la iglesia, de los que reciben a Cristo, lamentablemente vuelven a regresar atrás. Es increíble, solo el 2% de los que vienen a la iglesia se quedan. El resto desaparece. Es como decir, hacer una campaña evangelística y 100 personas reciben a Cristo, y de esas 100 solamente 2 se mantienen. Es increíble el porcentaje. Entonces, ¿cuál es el punto? Nosotros nos podemos dar cuenta inmediatamente que algo está mal, que algo está marchando mal, que algo está funcionando mal, porque la gente no está manteniéndose ni está buscando del Señor. Lo que está mal es que ellos realmente no han nacido de nuevo. Este punto es importante marcarlo. Y yo quiero presentarte y demostrarte de alguna manera que la razón por la que no nacieron de nuevo es que nunca nacieron realmente para Dios. ¿Cómo lo explico esto? Lo que quiero llevarte es a lo siguiente. Hay dos preguntas las cuales queremos analizar. Primero, ¿qué es el arrepentimiento verdadero? ¿Qué es el arrepentimiento verdadero? Y segunda pregunta, ¿cómo puede ser conocido? ¿Qué es el arrepentimiento verdadero? Y la segunda pregunta, ¿cómo puede ser conocido? Yo espero responder a estas preguntas a través de este tema, y quiero que me ponga mucha atención, porque lo que voy a hablar no es fácil de digerir ni tampoco fácil de entender a buenas y a primeras. Si se da una vuelta al baño, perdió, se quedó perdido, automático. Así que por favor, aguántese de aquí al final. Y se lo digo con mucha honestidad, porque muchas veces la gente viene a la iglesia y el día domingo, yo dejo el día domingo para hablar de estos temas profundos. En la semana puedo predicarle cositas pequeñas, certeras, directas, que no tienen mayor problema, pero el día domingo yo lo dejo para la iglesia. Ustedes son la iglesia del Señor. Entonces, entendamos esto. Quiero de alguna manera decir que esto va mucho más allá de lo que pensamos cuando hablamos del arrepentimiento. Así que debemos diseminar, discriminar, ver, analizar, profundizar más de lo que hacemos en relación
con la naturaleza y carácter del verdadero ejercicio de la religión. Porque nosotros hoy día estamos dentro de una iglesia y creemos que todo lo que hacemos está súper bien. Incluso nos sentimos bien. Yo le pregunto a usted, ¿cómo se siente? De verdad a veces me impresionan ustedes. Son una iglesia que llevan años conmigo. Son un grupo de gente que lleva muchos años y no se atreven a responder. Cuando en realidad es lo único que tienen que decir. ¿Se sienten bien o se sienten mal? Y se quedan en silencio. Es increíble. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Entendamos esto. Si fuéramos fieles, hermano querido, habría mucho menos falsedad e improductividad en la iglesia cristiana. Creo y digo sin lugar a dudas y sin equivocarme, sin hacer apología, que es defensa de la fe, que quizá el 85% de los llamados pentecostales, no importa que diga el letrero afuera, del 85% de los llamados pentecostales que están en la iglesia hoy son solo cizaña. Quiero marcarle esto. Son personas que no han nacido realmente de Dios. No hay nada que yo haya buscado más que el punto de aclarar por qué tenemos tanta religión ilegítima hoy día. ¿Por qué hoy solo tenemos una religión que lo único que hace es entretener a la gente? ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo? Hay tantas personas en la iglesia, hay tanta gente asistiendo que están solo allí porque hay entretenimiento. Le llamamos el entretenimiento de la religión. Ahora, si puedo marcar esto, el problema es que no está esa naturaleza de Dios en nuestras vidas. No está esa naturaleza de Dios. No está dándome a entender, y también a todos los que conocen algo de Dios, que realmente no han nacido de nuevo, aunque hayan pasado al altar y aunque hayan hecho la oración del pecador. ¿Por qué? Porque sencillamente o aparentemente tuvieron algún tipo de experiencia religiosa, pero no nacieron de nuevo. Algo pasó en el altar, pero no fue suficiente para nacer de nuevo. Nosotros vemos constantemente a personas que pasan al altar, lloran, se quebrantan, piden perdón, y uno dice, gloria a Dios, se convirtió, y desaparecen. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué pasó? ¿Se arrepintió realmente? Aquí miremos esto y profundicemos un poco. La experiencia religiosa que mucha gente tiene solo les dura 1 o 2 días. He buscado la razón fundamental de esta dificultad. He buscado la forma de entender por qué sucede esto, y creo que de alguna manera vamos a dar en el punto clave en el día de hoy. Yo quiero darte a conocer lo que he descubierto de alguna forma. Trataré de explicarte para que tú puedas, no sé, evadir las trampas que hay en esta situación, porque la verdad es que caemos fácilmente en esta trampa de la religiosidad. Hay tantas personas hoy que creen estar bien con Dios. Dentro de la iglesia evangélica hay una cantidad enorme de personas que creen estar bien con Dios y lamentablemente no lo están. ¿Me estás escuchando? A menos que la Biblia esté equivocada, porque puede que la Biblia se equivoque y nosotros pensamos que realmente estamos bien y de verdad estamos bien, pero la Biblia dice que no es así. O sea, entendamos esto, trataré de explicarle. ¿Por qué hay tantas personas
hoy dentro de la iglesia engañadas y engañándose a sí mismos? ¿Por qué hay tantos que son todavía pecadores impenitentes? Y aunque ellos piensan haberse arrepentido verdaderamente, escúcheme bien, ante Dios, siguen pecando. Y eso nos impresiona. Ahora, la causa es algo obvio, totalmente obvio. Es una falta de instrucción. Es una falta de relación con Dios. Es una falta de conocimiento de los fundamentos de la palabra de Dios. Y especialmente en lo concerniente al arrepentimiento verdadero y lo falso. O sea, tiene que haber un conocimiento acerca de eso. Entonces, ese es el pensamiento que vamos a establecer, o lo que vamos a analizar o profundizar. ¿Qué es entonces el verdadero arrepentimiento? Que era la primera pregunta que vamos a analizar. Primero que todo, el verdadero arrepentimiento es un cambio de opinión. Escuche bien, es un cambio de opinión respecto a la naturaleza del pecado. ¿Cuál es su opinión del pecado? Ese es nuestro problema. No tenemos a veces opinión para el pecado. Escuche bien. Este cambio de opinión debe ser seguido por un cambio de sentimientos hacia el pecado. Los sentimientos son siempre el resultado del pensamiento. Lo que usted piensa, lo siente. Los sentimientos siempre, hermano querido, son resultados del pensamiento. Cuando nuestros pensamientos del pecado son tales que producen un sentimiento correspondiente al pecado, si la opinión es correcta o es errada o equivocada, entonces el sentimiento corresponderá a esa realidad, si es correcto o es incorrecto. Entonces, esto va a producir en nosotros, si nuestro sentimiento es correcto hacia el pecado como Dios lo ve, entonces habrá un verdadero arrepentimiento. Pero si no es correcto, entonces no nos arrepentiremos verdaderamente. Escuche bien. La tristeza según Dios, lo que Pablo habla ahí en ese versículo, tal como Dios lo requiere, debe nacer del mismo punto de vista por el pecado que Dios tiene. En otras palabras, debemos ver el pecado como Dios lo ve. Y ahí se nos complica la vida porque nosotros a veces no vemos el pecado como Dios lo ve. La prédica del evangelio debe tener una nota diferente a lo que la mayoría predica. Debe ser diferente. No predicamos suficiente ley como para llevar a un hombre a reconocer que está realmente perdido y que está totalmente en pecado y que necesita arrepentirse. Uno de los problemas que tenemos hoy día es que no predicamos tanta ley para que eso suceda. Hablamos hace años atrás y enfocábamos una temática que decía la ley para los soberbios y la gracia para los humildes. La ley nos sirve para poder marcar la condición del hombre pecador. Porque cuando tú transgredes la ley de Dios, entonces estás en pecado. ¿Qué es lo que debe pasar entonces? Primero, debe de haber un cambio de opinión con respecto al pecado. Tu opinión debe cambiar con respecto al pecado. Para la persona que realmente se arrepiente, el pecado se ve muy diferente que para la que no se ha arrepentido. El arrepentido verdadero está atónito de que alguna vez haya deseado pecar. Él dice, pero yo no puedo imaginarme que quería pecar. O sea, piénselo por favor. Esto es una verdad. Ahora, usted que ha nacido realmente de Dios, usted que ha nacido realmente de nuevo, que salió de un mundo de pecado. Por ahí parece que estoy encontrando más amenes, ¿no? Sí, que salió de un mundo de pecado y llegó al conocimiento de Cristo. Ahora usted se pregunta, ¿por qué alguna vez deseó tal cosa? ¿Cómo es posible que yo viví de esa manera?
¿Cómo es posible que yo cometí esos pecados? ¿Cómo es posible que yo hice tales cosas? Dios mío, ¿cómo es posible que viviera tan ciego y tan perdido? Entonces, cuando esa opinión cambia acerca del pecado, tú consideras el pecado diferente. Pero cuando esa opinión no ha cambiado, tú lamentablemente no miras el pecado como Dios lo ve. Y ahí es donde se crea esto. Si tú no ves el pecado como Dios lo ve, entonces estás muerto o estás muriendo. Y aquí se le habla a los creyentes, no a los inconversos, a los creyentes. Para la persona arrepentida, el pecado es una cosa odiosa y desagradable. O sea, la pregunta sería, ¿tú odias el pecado? ¿Te desagrada el pecado? Pero hay todavía gente que desea el pecado. Y si pudiera de alguna manera asegurar que terminarían en el cielo, escúchame bien, si ellos pudieran saber, escúchame, con total claridad de que ellos pueden terminar en el cielo, ¿sabes? Seguirían pecando. Hay mucha gente que vive en felicidad en el pecado. Les agrada el pecado. Esas personas no se han arrepentido. La gente a la que le estamos predicando constantemente, y a ustedes que están aquí sentados escuchando este mensaje, a los que están a través de la televisión o la radio, la internet, donde quiera que estén, ustedes que son creyentes, ustedes no pecan. Pero vuelvo a insistir, si ustedes pensaran que podrían ir al cielo aún pecando, ustedes seguirían pecando. Si a ustedes les gustara hacerlo, si no fuera por el castigo, si no fuera por lo que Dios dice que castiga el pecado, la pregunta es, ¿se hubieran arrepentido? Si ustedes supieran que no hay castigo por el pecado, ¿se hubieran arrepentido de él? Claro que no. ¿No has oído de la gente que te dice allá afuera, no, yo ir a la iglesia, no, soy re malo, ahí van los buenos? Y tú te miras y dices, Dios mío, van los buenos. No, yo estoy lleno de pecado, dice el de afuera. Y tú dices, este no sabe que yo también. ¿Se da cuenta usted de que hay diferencia a veces en la opinión y en la forma de ver las cosas? Vamos a tocar este punto de manera bien fuerte, tratando de esclarecerlo. Respecto a estar convencido de pecado y arrepentido del pecado, hay un mundo de diferencia. A estar convencido del pecado y a estar arrepentido del pecado. Hay mucha gente que está convencida de que el pecado es malo, pero no se ha arrepentido. Y esto implica entonces que este mundo de diferencia se hace en que o eres salvo o estás perdido. Este es el abismo que hay de diferencia. Debe haber un cambio de opinión del carácter del pecado con respecto a la relación con Dios. O sea, debe haber en nosotros un cambio de opinión. Los pecadores, hermano querido, no ven por qué Dios amenaza al pecado con tan terrible castigo. Los pecadores no saben de eso. Ellos, los pecadores, aman tanto el pecado que no ven por qué Dios los juzgará como digno de un castigo eterno. Si el pecado es tan bueno, si el pecado es tan rico. Mira al que bebe,
Mira al que fuma, mira al que se droga, mira al que viola, mira al que vive en adulterio, mira al que vive robando, míralo y tú lo verás que es su delicia. Cuando logran cometer un pecado, es lo logré, me salió bien. No se dieron ni cuenta. Es su forma de vida. Pero cuando una persona bien convencida ve el pecado diferente y cuando su opinión lo ve de la misma manera o a la luz como lo ve un cristiano, hermano querido, esto es la persona convencida de que el pecado es malo y que es perverso, y en este estado de convicción y en este estado de seguridad ven el pecado como el verdadero cristiano nacido de nuevo lo ve, como maldad, como algo que totalmente despreciable. Entonces ahí es donde muchos pecadores llegan a ver el pecado en cuanto a la relación con Dios, que es como para merecer el infierno eterno. Pero si tú y yo, siendo cristianos, no vemos el pecado como para merecer el infierno, ¿qué va a ver el de afuera? Si tú y yo no vemos el pecado de esa manera, como Dios lo ve, entonces la gente de afuera está perdida y nosotros aquí adentro también. La mayoría de las personas ha llegado a este punto y vienen a veces a la oficina a conversar conmigo y me hablan de muchas cosas porque ven que el pecado es diferente para ellos. No lo ven como Dios lo ve, lo ven a su manera. Ellos no lo ven como el castigo eterno. Ellos simplemente dicen: yo me equivoqué, fallé, pero no lo voy a volver a hacer. Y se acabó. Siempre he colocado esta realidad. Hay gente que peca y sabe lo que está haciendo. Y hay otra que pecó y no se dio cuenta de lo que hizo. Y cuando se da cuenta se quiebra, llora, se arrepiente, gime, pide perdón, suplica perdón. Pero el otro que pecó y se dio cuenta y sabía lo que estaba haciendo, dice: bueno, ¿y qué le hace? Ya, ¿para qué? Ya, pues que la embarré. ¿Aló? No te dice nada Dios así, no, ya. Este es un problema serio. Lo primero que debemos entender entonces es que el verdadero arrepentimiento es un cambio de actitud, es un cambio de pensamiento totalmente referente al pecado. Cada creyente que se arrepiente verdaderamente ve el pecado como Dios lo ve, y ahora lo que necesita es un cambio correspondiente en su manera de sentir para convertirse realmente en un cristiano que ve las cosas como Dios las ve. Pero muchas veces el corazón no va de acuerdo con la opinión. Tu corazón siente de una manera aunque tienes una buena opinión de las cosas. Este es el caso, por ejemplo, de los demonios, de los espíritus inmundos. Porque recuerda lo que dice la Biblia, que ellos creen y tiemblan, pero no cambian de actitud. Ten esto bien marcado en tu mente, en tu corazón, hermano querido, que es indispensable un cambio de opinión en la verdadera religión que nosotros llevamos. Tiene que haber un cambio de opinión, o como le llama también la Escritura, un arrepentimiento genuino. Se debe predicar contra el pecado, y es aquí donde la ley entra a funcionar. Date cuenta que tenemos que predicar la ley, tenemos que predicar que el pecado es la transgresión de la ley de Dios, para llevar a la gente al punto donde su opinión con respecto al pecado cambia totalmente. Hay pecadores que están allá afuera mirando el pecado como algo maravilloso, sin entender que Dios lo odia. Hay pecadores que viven su vida en el pecado y ellos están felices así, pero ellos no saben que Dios odia el pecado.
¿No has leído la Biblia? Dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Tú no te puedes ocultar en eso, porque tú eres un hijo de Dios ya. Tú eres un creyente, eres un cristiano. Escúchame bien lo que te voy a enseñar. Dios ama al pecador. ¿A quién se refiere? Al que está allá afuera. Dios ama al pecador para traerlo, pero aborrece el pecado. Si tú y yo cometemos pecado deliberadamente, escúchame bien, tenemos una horrenda expectación de juicio. ¿Por qué? Porque tú conoces la verdad. Tú sabes que el pecado es odiado por Dios y no puedes vivir ni actuar en pecado, porque tú tienes y debes tener la mente de Dios en tu vida. Cuando predicamos la ley de Dios y el hombre puede ver el pecado como Dios lo ve, entonces su opinión sobre esto cambia. Y antes que pudiera haber sentimientos correspondientes al pecado, la opinión sobre el pecado tiene que estar alineada con Dios. Alineada con Dios. En el corazón, hermano querido, nunca habrá un verdadero arrepentimiento si no hay primero un cambio de opinión, si la persona no cambia de opinión. Te voy a decir algo importante. Lo que acabamos de mencionar es la razón por la cual la mayoría de la gente de la iglesia está ahí y jamás ha nacido de nuevo. Esta es la razón por qué el 90% o más de la gente que se acerca para ser salva viene, llora y hay mucha apariencia, pero cuando todo termina, el resultado es que no son cristianos verdaderos. Fue toda una emoción. Toda una emoción. Y este es el punto, hermano querido. Puede haber un cambio de opinión sin arrepentimiento. La gente puede cambiar de opinión con respecto al pecado, pero sin arrepentirse de él. Hay gente allá afuera que tiene una buena opinión del pecado. El pecado es malo. Oh, el pecado destruye. Y quizás no lo mencionan de la manera, pero ellos tienen una buena opinión del pecado, pero ellos no cambian. No sé si entiendes, no se arrepienten. Nunca va a haber verdadero arrepentimiento hasta que esa persona llegue al punto donde su opinión acerca del pecado cambie totalmente. Puede llegar a ese punto donde ve el pecado como Dios lo ve, lo observa como Dios lo observa, pero no puede haber arrepentimiento sin un cambio de opinión. ¿Entiende esto? Puede haber un cambio de opinión sin que haya un arrepentimiento verdadero. Necesitamos cambiar de opinión para arrepentirnos verdaderamente, pero increíblemente puede haber un cambio de opinión sin haber un arrepentimiento verdadero. Un hombre puede ver el pecado como Dios lo ve y aún así nunca arrepentirse realmente. Y hasta que se arrepienta, nunca sentirá acerca del pecado como Dios siente. Con el verdadero arrepentimiento debe venir un cambio de sentimientos. Ahí por ahí nos entendemos un poco más. El sentir, usted siente, yo siento, todos sentimos. Algo siente ahora mismo. Sea bueno, malo, feo, terrible, algo siente. Entonces, el alma verdaderamente arrepentida no solo ve el pecado como algo terrible, sino que como Dios lo odia, Él también odia el pecado. ¿Qué pasa con una persona que llega al cambio de opinión sobre el pecado? Esta persona verá el pecado como Dios lo ve y podrá realmente ver que merece un eterno castigo en el infierno.
Porque está viendo que el pecado es terriblemente malo y el pecado es lo que lo separa y lo ha separado toda la vida de Dios. Por lo tanto, cuando él ve el pecado como Dios lo ve y sabe que el pecado trae una horrenda expectación de juicio, entonces esa persona se arrepiente realmente y reconoce su maldad y su pecado. Él nunca pensará como muchos piensan, es que una mentira blanca, como si hubieran negras. La mentira es mentira. La mentira grande, la mentira pequeña es exactamente igual para Dios. Sigue siendo una mentira. Y ahí es donde nosotros caemos en esa sutileza del enemigo, en donde nosotros creemos que una cosa es más grave que la otra. Y Dios pone en tela de juicio ese pensamiento y dice: oíste que fue dicho, mas yo os digo. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mas yo os digo, dice, que el que no ama a su hermano es homicida. Dios. Ahora, esa es la razón por la que esas personas que vienen a la iglesia con solo un cambio de opinión pueden ver el pecado en todo su horror, en toda su magnitud, pero su corazón aún ama ese pecado, por lo tanto están perdidos. ¿Cuántas veces tú has hablado con personas las cuales han venido a la iglesia más de alguna vez, pero siguen pecando? Y ellos saben que están mal, y ellos saben que es pecado, pero siguen pecando. Y tú y yo nos arreglamos y nos ajustamos y dice, bueno, ya cambiará. No va a cambiar nunca, porque tú nunca le hiciste conocer la ley, porque tú no le predicaste realmente el evangelio, porque ni siquiera tú has cambiado de opinión concerniente al pecado. Entonces, entendamos esto, hermano querido, entendamos esto. Si tu arrepentimiento es genuino, si tu arrepentimiento es verdadero, hay en tu mente un cambio consciente en tus opiniones, en tus sentimientos y en la relación con el pecado. Permíteme preguntarte en esta mañana, ¿estás consciente que en este punto hay un cambio en tu vida? ¿Estás consciente que debe haber un cambio en tu vida? La siguiente pregunta sería: ¿lo hay? Creo que cada ministro del Señor, cada predicador, cada pastor, cada líder de iglesia que está llevando a hombres a Cristo, que está llevando el evangelio para que las personas se conviertan o se arrepientan, luego de eso forjándolos como vasos de Dios o dándoles el discipulado para llevarles a lo que Dios quiere, tenemos que hacer esta pregunta a la gente que estamos guiando al Señor y llevándola a este nuevo nacimiento. ¿Cuál es ahora tu sentir hacia el pecado? ¿Cómo sientes hacia el pecado? ¿Cómo ves hoy el pecado? Yo sé que no te han hecho esa pregunta, te la estoy haciendo ahora, y creo que tú debes analizar tu respuesta, porque esta es una gran verdad y una gran realidad. Si tú no ves el pecado como Dios lo ve, entonces difícilmente haya un arrepentimiento genuino y verdadero. En cualquier día, cualquier hora, cualquier momento de tu vida vamos a encontrarnos con una sorpresa en ti. Vamos a encontrar un pecado marcado en tu vida, un pecado oculto, una transgresión hacia la ley y a la norma de Dios que Él ha establecido, y lamentablemente eso va a destruir toda tu vida espiritual. Entonces, cuando el arrepentimiento es genuino, la disposición de repetir el pecado se va. La disposición de hacer nuevamente ese pecado se va, se elimina. ¿Por qué? Porque tú te arrepientes genuinamente. Ahora, esto no quiere decir que un hombre en una situación de enojo u otra cosa no puede caer, no puede fallar. No estoy diciendo eso, pero la disposición a repetir el pecado ya no está.
Hay gente que anda predispuesta a pecar. Predispuesta. Es como cuando tú llegas a casa predispuesto a pelear, predispuesto a discutir. Y llegas preparadito. Si me dice esto la vieja, yo le voy a decir esto otro. O sea, estás predispuesto. Estoy tratando de darte el ejemplo. Ese es el punto. Cuando tú te arrepientes genuinamente, no está en ti eso. Tú puedes equivocarte, puedes fallar, sí, claro que sí, pero no está en tu corazón el deseo de hacerlo. La Biblia nos habla acerca de esto, que si un hombre está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora, esto no significa que ese hombre o esa mujer se han perfeccionado en sus acciones, pero sí habla acerca de que se han perfeccionado en sus deseos. Quizás las acciones de momentos, de situaciones, no podamos quizás medirlas, pero sí los deseos. ¿Cuál es tu deseo? Amar a tu esposa. ¿Cuál es tu deseo? Amar a tus hijos. ¿Cuál es tu deseo? Tener un hogar tranquilo, feliz, en armonía. ¿Cuál es tu deseo? Servir, trabajar y hacer lo mejor para la gente. Ese es tu deseo, pero no controlan las acciones de los demás. Entonces, ese hombre no tiene ningún deseo de repetir el pecado. Esa disposición ha sido cambiada totalmente. Si tú te has arrepentido verdaderamente, ya no amas el pecado, lo detestas. Tú no te abstienes de pecar porque tienes miedo a hacerlo, sino porque odias el pecado. Hay gente que se abstiene de pecar porque tiene miedo. Oh, el Señor me puede castigar. Escúchame. Esta es la posición correcta de un hombre que realmente ha nacido de nuevo, una mujer que ha nacido de nuevo. El hombre no se abstiene del pecado porque tiene miedo de hacerlo, sino porque odia el pecado. Nos imaginamos nosotros, y siempre me he preguntado esto, y no sé si alguna vez usted se lo ha preguntado: ¿cómo es posible que Jesús, viniendo a esta tierra, haciéndose humano, vivió en ella por 33 años y no pecó? Ahora yo sé que usted me dirá, pero es que es el Hijo de Dios. ¿Y tú y yo qué somos? Alguien podría decir, Jesús es mi hermano. Somos hijos del mismo Padre. Yo sé, me dice, no, pero es que Jesús era otra cosa. ¿Y tú qué eres? ¿Qué crees tú que piensa el mundo? Deberíamos ser otra cosa. Es que los deseos de Jesús siempre era hacer la voluntad de su Padre. ¡Bum! Los deseos de tu corazón siempre son hacer tu propia voluntad. Esa es la gran diferencia. Cambio de opinión. Tus deseos, tus pensamientos tienen que cambiar. De eso se trata. Por eso es que mucha gente todavía tiene amor hacia el pecado. Hay pecados regalones que algunos tienen, que todavía los hacen en secreto, nadie los ve, pero ahí está. ¿Ves lo terrible que es esto? Pero sin embargo, con esa convicción, Dios te da poder para arrepentirte. Y eso es para que cambies tu actitud. No importa cuánto ames ese pecado, Él te da el poder para salir de ello. Entonces, con ese arrepentimiento, todo tu sentimiento hacia el pecado es cambiado. El deseo por el pecado es quebrantado. Tú ya no deseas el pecado, sino que lo odias.
tengo otra pregunta para hacerte. ¿Cómo te va a ti con el pecado? Oh, nos llevamos bien. ¿Cómo te va a ti con el pecado? ¿Odias realmente el pecado? El punto es también definir qué es lo que es pecado, porque ahí está el otro problema. Para algunos, algunas cosas son pecado, otras no. Y ahí es donde necesitamos, ¿qué cosa? La ley, para saber lo que es pecado y lo que no es pecado. No robarás ni centavos, ni 10 pesos, ni 10 millones, ni 50. No robarás. Eso es lo que dice, no robarás. Ni un alfiler, ni una aguja, ni un auto. A Dios no le interesa de qué tamaño sea el robo. Es robo. No sé si entiendes. No robarás. Entonces la ley te impone allí y dice, esto es pecado. No adulterarás. No codiciarás. No mentirás. Y ahí todos, ahí, oh Dios mío. Porque venimos de un mundo de pecado, de un mundo de maldad, en donde nuestros deseos era hacer todo lo que los demás hacían. Tomabas no porque te gustara, sino porque los demás lo hacían y hay que entrar en onda. Fumabas porque los demás lo hacían. Hacías cosas por imitación, aunque no tenías idea de lo que estabas haciendo. Era pecado. Y hoy estás en Cristo y se supone que tu mirada ha cambiado totalmente hacia eso. Entonces, lo que ves actualmente hoy como agradable y quizás te gustaría mucho volver a practicar, ¿no? Si te atrevieras o si lo desearas demasiado, a lo mejor practicarías el pecado de nuevo, ¿no? Disculpa que te lleve a pensar así, pero es que estoy tratando de hacerte entender algo. Ahora, si es eso lo que te pasa realmente en tu interior, tienes entonces la disposición para pecar. Si a veces piensas en el pecado, no como tal, sino piensas en la acción que produce pecado. Piensas en juntarte con aquella persona que en realidad la acción lleva a un adulterio, a una fornicación, entonces estás propenso al pecado. ¿Me estás escuchando? Entonces ahí es donde notamos que solo estás convencido. La concepción no es un nacimiento en sí. Lo voy a tratar de explicar. Esto tiene que aclararnos alguna cosa a los que llevamos a Cristo en nuestro corazón. Vamos a estar solamente repitiendo los fracasos del pasado si no nos hemos arrepentido genuinamente. Estaremos solo llevando a la gente hasta el punto de la convicción, que ellos sepan que eran pecadores, pero nada más. Pero no les estaremos dirigiendo a un arrepentimiento vivo y profundo mediante el cual ellos puedan nacer de Dios, nacer de Dios. Porque la opinión, tu opinión sobre el pecado puede haber cambiado, escúchame bien, pero si tu amor por el pecado está aún ahí, aún eres un pecador. Recuerda lo que dice Cristo acerca del dinero. Dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Yo te pregunto, ¿tienes dinero ahora? ¿Tienes dinero ahora? Estoy hablando, ¿tienes dinero? ¿Sabes lo que me dirías? No, no tengo. Bueno, en realidad tengo, pero no tengo lo suficiente. Me gustaría tener más. ¿Qué es lo que es eso? Amor al dinero. Y si te dieran la posibilidad de tener varios millones de un golpe y porrazo, ¿a dónde? ¿A dónde? Y si te dieran la oportunidad de volverte millonario, ¿de verdad?
Entonces te das cuenta que tienes un amor al dinero arraigado allí, y eso es lo que provoca el desliz a veces. Pensamos cómo la gente puede robar tanto dinero, cómo los políticos hacen lo que hacen, cómo la gente hace lo que hace, cómo es posible que esa empresa estafe a tanta gente, y todo tú lo piensas, dice, oh, qué terrible cómo está la sociedad hoy día. Líbrenos el Señor a nosotros, sí, pero los chelines que te estás llevando de más. Vas al negocio de la esquina, te dan vuelto de más y dice, gloria a Dios, qué bendición del Señor. Eso es amor al dinero. No es la cantidad, es la acción. Yo he hablado con mucha gente que me ha dicho, me gustaría ser cristiano, pero no tengo fe para hacerlo. ¿Le han dicho eso alguna vez? Pero sabe, esto no es problema en ninguna forma de fe. El problema está con el verdadero arrepentimiento. Esto no tiene que ver con fe. Usted no va a ser cristiano si tiene fe o no tiene fe. Esto es el verdadero arrepentimiento el problema. La gente puede tener fe. ¿No has visto a la gente que trae a sus niños enfermos y nunca han pisado una iglesia, pero supieron que en la iglesia tanto oraban y la gente se sanaba, y trae a sus enfermos? Nunca han tenido arrepentimiento, pero tienen fe que Dios puede hacer un milagro. Oran por el niño, se sana y se van y desaparecen y nadie más los ve. Y uno dice, ¿qué pasó? Con ese milagro deberían estar aquí, pero es que no se han arrepentido. Preséntale sus bebés, casa a sus hijos, haz lo que quieras para ellos y ellos te van a estar tremendamente agradecidos. Muchas gracias, reverendo, pastor, obispo y qué sé yo, pero nunca se han arrepentido. Nunca los verás servir a Dios. Pero nosotros tenemos más amor que Dios. Preséntele a la guagüita, como sabe, se quedan. El problema no es eso, es el arrepentimiento verdadero. Si tú aún tienes la disposición para pecar, si aún te gusta pecar, gracias a Dios que no hay amenes, estás solamente en un estado de convicción. Tienes convicción de que el pecado es malo, pero aún lo sigues practicando. Nunca has nacido de Dios. Y yo creo que esto es lo que se quiere decir en el texto escogido cuando hablamos de la tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento. La tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento. Entonces la tristeza que es según Dios produce un cambio de conducta. De otra manera sería una repetición de la misma idea, o sería como decir que el arrepentimiento produce arrepentimiento. No, es ilógico, no, es totalmente ilógico. El apóstol Pablo aquí estaba hablando de un cambio de mente que produce un cambio de conducta terminando en la salvación. Cambio de mente, cambio de conducta que termina en la salvación. ¿Tienes tú un cambio de mente y un cambio de conducta, o todavía estás en la conducta luchando? Porque hay gente que dice, oh, si pastor, si usted supiera, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero sabe que me cuesta. ¿Te cuesta? No se atreven a decir nada, ¿se fijan? ¿Cuánto va a durar este mensaje, pastor? No, me falta la mitad todavía. Agárrate. Todavía no digo algo fuerte, estoy en lo primordial, solamente estoy entregando la entrada. Viene el plato fuerte. Escúchame. Tenemos que hacer la pregunta. Cuando tratamos con la gente, la pregunta que debemos hacerle es: ¿has cambiado? ¿Has cambiado? La siguiente pregunta: ¿has abandonado el pecado? Alguien dirá, ¿no serán muy directas esas preguntas? ¿Has cambiado? ¿Has abandonado el pecado? ¿Te das
cuenta de ese cambio? Estas preguntas, hermanos, son de mucho peso porque son importantes, porque determinan si esas personas han nacido de nuevo o no. ¿Sabe? Yo no tengo el derecho, y ningún otro consejero del altar, predicador, pastor, maestro, tampoco tiene el derecho de asegurar que una persona que llega al altar es salva. Nadie. Pero tú ves hoy día, no, esta cosa es sumamente fácil. Vamos a un velatorio en el cementerio, todos lo mandan para el cielo al mundo. Entonces, era tan buena persona. Si fuera porque las buenas personas van al cielo, otros dicen, no, pero que hay que pesar. Lo bueno y lo malo tiene más cosas buenas que malas, pero sigue teniendo malas. Es un problema de lo que nosotros vemos y cómo lo vemos. Ahora, no podemos solo guiarnos a lo que llamamos o lo que se le llama hoy día el camino a Roma, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. No podemos a través de ese punto asegurar que alguien es salvo porque pasó al altar. Oye, pero si estaba llorando, estaba quebrantado ese hombre en el altar, ¿no lo viste cómo lloraba? Y al otro día, ¿no lo viste cómo tomaba? Disculpa que ponga esos ejemplos, pero es así. No tenemos el derecho de hacer eso. La pregunta es, ¿has experimentado un cambio realmente en tu vida? ¿Estás viendo que algo te está jalando hacia Dios en vez de que algo te esté jalando hacia el pecado? ¿Sabes? Tu disposición hacia el pecado tiene que cambiar. Y la pregunta que deberíamos hacerle a cada persona, ¿ha cambiado tu disposición hacia el pecado? Esto no se trata tan solo de ver el pecado como Dios lo ve, sino ¿qué sientes con respecto al pecado? ¿Qué es lo que sientes? ¿Odias el pecado? O la pregunta que podría hacerte, ¿has simplemente agregado a la iglesia a tus actividades? ¿O has agregado a Jesús a tu forma de vida? Hoy antes bailaba solo, ahora bailo con Jesús. Antes andaba solo para todos lados, iba a la fiesta solo, ahora vengo con Jesús. Antes fumaba solo, ahora fumo con Jesús. Espero que entiendan lo que estoy tratando de decirte. Hay mucha gente que va a la iglesia una vez a la semana, o 2 por semana, o 3 por semana. Algunos son terriblemente fieles, más fieles que los mismos cristianos arrepentidos, increíblemente, pero no han cambiado en lo absoluto. Siguen pecando. El arrepentimiento genuino primero nos guía a un cambio de conducta. Cuando tú te has arrepentido genuinamente, te guía un cambio de conducta. Tu conducta ya nunca más será la misma. El arrepentimiento genuino nos guía a la confesión y a la restauración. Cuando tú te arrepientes de algo, confiesas y restauras. El ladrón que dice haberse arrepentido pero sigue guardando lo que robó, no se ha arrepentido. Hoy yo robé este reloj, pero me arrepentí, pero me quedé con el reloj. Tú no te has arrepentido. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento produce restitución. ¿Me estás escuchando? Si has ofendido a alguien, escúchame, esto se pone bien, bueno. Y
dices haberte arrepentido, pero no has arreglado esa ofensa, entonces tú no te has arrepentido. Pablo dice que el arrepentimiento falso es del mundo. La tristeza del mundo es como llamamos nosotros la hipocresía. Hemos aprendido a ser hipócritas. Dile a tu hermano del lado, dice, hemos aprendido a ser hipócritas. ¿De verdad? No nos arrepentimos. Cuesta decirle eso a su hermano, ¿no? Dice, capaz que me pegue el hermano. Por eso te cuesta, porque no sabes a quién tiene a tu lado. La tristeza del mundo, hermano querido, es una tristeza por el pecado que proviene de consideraciones mundanas y motivaciones conectadas con la vida presente. O sea, no tiene relación con la naturaleza verdadera del pecado. Escúchame, en nuestros tiempos hemos presenciado a los más grandes hombres de la religión sorprendidos en el pecado, sorprendidos en la inmoralidad. Las vidas de algunos de ellos estaban en un desorden terrible y siguió así por largo tiempo, y después nos enteramos de lo que estaba sucediendo tras bambalinas, por decirlo así. Cuando los descubrieron, se pusieron a llorar cuando los descubrieron y pedían perdón y pedían perdón con tremendo espectáculo a través de la televisión, de la radio, en la iglesia, como fuera. Pedían perdón. Y la pregunta es, ¿por qué lloran? No es una tristeza según Dios, es una tristeza según el mundo. ¿Sabes por qué lloran? Porque saben lo que están perdiendo. Van a perder los diezmos, van a perder el apoyo de la gente, van a perder la credibilidad de la gente. Por eso lloran. Y digo más, si no los hubieran descubierto, nunca hubieran pedido perdón, nunca se hubieran arrepentido. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué queda para la congregación si hay líderes en ese estado? La congregación también se acostumbra a ser hipócrita, vive en pecado y lo único que no hace es arrepentirse. ¿Por qué? Porque no los han pillado. Muchos lamentan la situación de haber sido descubiertos. Han perdido mucho. Y si no los hubieran descubierto, ellos no seguirían, o no se hubieran arrepentido, o no hubieran pedido perdón, sino que seguirían pecando. Sus sentimientos seguirían igual, de la misma manera. No habían cambiado. Porque vimos en la mayoría del tiempo, hermano querido, líderes que estaban una y otra vez en el mismo desorden que cuando fueron descubiertos. Una y otra vez. Tú puedes llamarme un poco irónico, un poco fuerte, un poco duro lo que digo, pero es verdad. Y yo voy a la misma iglesia, a la misma congregación que soporta ese tipo de líderes. ¿Cómo es posible que un hombre que ha sido encontrado no una vez, sino 3, 4, 5, 6 veces en la misma condición de pecado, de inmoralidad, esa gente siga apoyando ese tipo de líderes? ¿Sabes por qué? Porque ellos también están en pecados. Y así como ellos perdonan a su pastor también tiene que perdonarlos a ellos. Pero se les olvida que este juego no lo manda el pastor ni lo manda la iglesia. Esto lo domina Dios. Y Dios es el que decide quién realmente es de Él y quién no lo es. El individuo está continuamente recayendo en los antiguos pecados. ¿Sabes tú con qué el diablo te va a tentar? Con tus antiguos pecados. En lo que tú hacías mejor.
en lo que eras un experto, en lo que eras un máster, en eso te va a tentar. Llevo 23 años pastoreando. No quiero hablar de testimonios directos, pero sí he vivido situaciones las cuales son difíciles, hermanos, de explicar o contar. Cuántas veces he atendido personas en mi oficina, hablando con ellos, guiándoles, dirigiéndoles, enfocándoles lo que tienen que hacer y cuidarse y vivir. Y hay personas que confiesan de alguna forma una debilidad en sus vidas. Y uno le dice: apártate de eso, sal de eso, huye de eso, reprende eso, para que no caigas en eso. Y al final del tiempo caen en eso, se desvían de tal manera que el diablo los hace pedazos, hermano querido. Y hoy están en el mundo disfrutando de ese pecado que ellos sabían que era un pecado. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La disposición por el pecado no se había ido, estaba ahí. Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? ¿Te das cuenta? Tú puedes venir aquí, cantar, alabar, levantar tus manos, danzar, hablar lenguas, llorar y hacer de todo, pero engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Entonces, lo que pasa es que cuando alguien está en la iglesia, esa disposición por el pecado solo está contenida y restringida por el temor. Y no el temor a Dios, sino el temor al juicio, al castigo. Yo tengo que cuidarme, porque si pego, capaz que el Señor me quite esto, capaz que el Señor me quite esto otro, capaz que pierda la pega, capaz que pierda la plata que gano. Entonces tengo que cuidarme. Miedo, solamente miedo. Y este fue el problema de Israel. Ellos continuamente, Israel, usted sabe, ¿no? Continuamente regresaban al pecado de la idolatría, una y otra y otra y otra y otra vez. Y uno se pregunta: pero estos no aprenden nunca. Volvían a la idolatría, se arrepentían y tiempito después otra vez es lo mismo. ¿Qué nos está diciendo Dios? Ustedes son iguales. Venimos a la iglesia, nos arrepentimos, lloramos, quebrantamos nuestro corazón aquí en el altar, y 2 días, 3 días, una semana, un mes después estamos en la misma cuestión otra vez. Ellos solo tenían, y ya estoy terminando, ellos solo tenían la tristeza del mundo. La tristeza del mundo. El verdadero arrepentimiento cambia la conducta y disposición al punto de odiar el pecado como Dios lo odia. Esa es la posición de un creyente arrepentido. Y no tienes que estar todo el tiempo tratando de hacer que este tipo de persona vaya a la iglesia, hermano querido. Cuando hay una persona que se arrepiente realmente, ellos odian lo que eran antes. Tú no puedes amar lo que tú eras. A veces nos hemos encontrado, y creo que a todos nos ha sucedido, nos hemos encontrado hablando con orgullo lo que hacíamos antes. No, yo era cosa seria. Los que eran buenos para bailar, era trompocucarro yo. Las fiestas yo las bailaba, pero del comienzo hasta el final. Y era bueno para bailar. Y lo contamos como orgullo, o sea, y las patitas se nos hacen. ¡Oh! Entonces cuando escuchas alguna canción y pensar que esa, yo la. Y eso todavía está ahí. Por eso, escúchame bien y déjame decirte eso. Por eso es que hoy existe tal desviación y tan fácil se desvía la iglesia del plan y propósito de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todos están solamente restringidos. O sea, lo único que quieren es que le abran la jaula y ¡buah!
O sea, hagamos una disco aquí. Mi pastor, yo tanto tiempo que estaba orando. Estaba orando para que usted se abriera de mente, po. Sí, usted se ríe, estoy poniendo un ejemplo absurdo, pero escúcheme bien, eso ha sucedido en tantos lugares. Porque está todo restringido. Y ahí está el hermano, ahí está la hermana, oprimida. Dicen que venir a Cristo es libertad. ¿Qué libertad si no puedo hacer nada? Si todo es pecado. Si todo es malo. Y ahí está restringido, no puede hacer nada de lo que antes hacía. Hoy, si el pastor me permitiera a mí enseñar danza interpretativa, yo podría libertarme un poco, porque yo sabía unos pasos, pero olvídese, o sea, está ahí restringida, porque está todo ahí, todavía está ahí. Y eso está vivo ahí. Hermano, te digo con honestidad, si no te predicáramos la palabra de Dios, y creo que hemos sido insuficientes en hacerlo, creo que nos falta mucho más que predicar, pero escúchame bien, si no te predicáramos, oh Dios, olvídate. Aquí los adulterios harían nada. Oh Dios, el pecado, la corrupción, el vinito el día domingo después del culto, bendito sea el Señor. Oh, que estuvo lindo el culto, hombre. Ay, aleluya, estuvo lindo. Estarían, pero todos bebían. ¿Por qué? Porque está ahí todavía eso vivo. Uy, pero si no es malo disfrutar un rato. Aparte que para que la carne no caiga mal. Disculpa, te estoy dando unas tonteras, pero cuando eso está allí restringido, está todavía el deseo de pecar. Si te lo permiten y te vas a la Biblia, incluso dice, la Biblia dice, y Pablo dijo clarito, todo lo que nos pongan por delante, comed y bebed. No voy a despreciar si el hermano me puso ahí el 120 Pentecostés. Yo, amén nomás, gloria a Dios. Tú te ríes, pero ¿cuántas personas hacen eso? Entonces, cuando una persona se arrepiente genuinamente, ellos odian lo que eran antes. Mira, te voy a contar una... Pucha, la cuestión, tengo que contar esto, Dios mío, ya me metí para allá. Fea experiencia, horrible, no lo vayas a imitar porque es una cuestión absurda, pero cuando uno recién se convierte al Señor, todo depende de quién le guíe. Todo depende de quién le ministre. Todo depende de quién sea que está ministrando ese corazón. Yo me convertí en una iglesia pentecostal. Mira, no quiero hablar mal. Hay muchas cosas buenas, pero el problema es el liderazgo. No hay palabra de Dios. No hay ministración directa de Dios a las vidas de las personas. Por lo tanto, los jóvenes seguían entre ellos a su manera. Yo venía del mundo, de haber estado años en el mundo, viviendo una vida del mundo, haciendo cosas del mundo y viviendo una vida mundana. Y venía a la iglesia cristiana y yo entro allí convirtiéndome recién al Señor, arrepintiéndome de mis pecados. Y llego allí y escúchame bien. Las hermanas de la iglesia, los hermanos jóvenes de la iglesia supieron que yo en el mundo bailaba, que imitaba a cierto cantante, no voy a decir cuál es, pero lo imitaba a la perfección, era el doble. Me vestía como él, bailaba como él, me faltó cantar como él, lo único que me faltó. Y el punto era que en vez de ellos guiarme para que en eso no volviera a aflorar, ¿sabes lo que me pedían? Que les enseñara a bailar como él. Y tú te preguntas, ¿por qué? Yo venía de afuera. Se supone que yo venía a aprender de ellos. No, ellos querían aprender de mí. La Biblia me enseña a mí
que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Pero ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? El punto es, hermano querido, que mucha gente solo está restringida. Hay algunos que dicen: si Dios no me castigara, yo lo hago nomás. ¿Me estás escuchando? Cristianos que se han arrepentido de verdad odian lo que eran antes. Debemos amar lo que antes odiábamos y odiar lo que antes amábamos. Este mensaje tiene que ser, hermano querido, renovado en nuestra vida. El verdadero arrepentimiento tiene que ser revivido, tiene que ser predicado. Si queremos ver hombres y mujeres verdaderamente nacidos de Dios, tenemos que volver a predicar el arrepentimiento, porque la gente está solamente restringida, presionada, con miedo. Pero no tienes que tener miedo. Tú tienes que vivir una vida libre en el Señor y vivir para Dios y hacer la voluntad de Dios, porque eso es lo que Dios quiere y desea de tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Ponte de pie, hermano, por favor, ponte de pie. Ponte de pie. Tú y yo hemos vivido en el Evangelio quizás muchas cosas. No son pocos años los que llevo en el Evangelio, son muchos. Desde niño en la iglesia evangélica estuve algunos años descarriado, y creo que fue dos y medio por allí. Pero esos 2.5 años me bastaron para entender lo que era la vida del mundo. Nunca a nadie le he contado mi testimonio de lo que yo viví esos 2 años y medio, de lo que hice, porque creo que no es ningún orgullo. Me basta con saber de dónde Dios me sacó. Y sabes, hermano amado, cuando tú te arrepientes genuinamente, ya no está el deseo de pecar en tu corazón. Tus pensamientos, tu actitud cambia. Y tú odias tanto el pecado como Dios lo odia. Tú no mientes porque sabes que es pecado. Tú no robas porque sabes que es pecado. Tú no levantas falso testimonio porque sabes que es pecado. Tú no codicias porque sabes que es pecado. Tú no adulteras porque sabes que es pecado. El verdadero arrepentimiento, el dolor que hay en mi corazón es ver tantos jóvenes que tienen una convicción de que algo es malo, pero no han cambiado su actitud. Siguen viviendo de la misma manera y el pecado sigue enseñoreándose de sus vidas. Vienen a la iglesia, asisten a ella. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos o ya maduros. El pecado se enseñorea de sus vidas. Siempre nos han dicho en este lugar y han marcado este lugar. Dice: ese lugar es duro. No, son muy duros. Y es verdad, mucha gente se ha ido porque no les dejamos la libertad que ellos desean tener. Pero tenemos una tremenda responsabilidad. Pienso y medito que tendré que dar cuenta de cada uno de ustedes específicamente. Dios no me va a preguntar si me aprendí el nombre, me aprendí la dirección de su casa. Dios me va a preguntar qué le ministraste, qué le enseñaste, qué le dijiste. Por eso cada domingo me esfuerzo para que la palabra de Dios llegue desde este altar a tu vida. Sé que en muchas ocasiones no has querido oír lo que te digo,
Pero de verdad, hermano querido, debes analizar tu vida en este día, si realmente te arrepentiste o no. Si tienes un arrepentimiento verdadero o lo que estás viviendo es una falsedad hasta este día. La solución no es irte. La solución no es escapar. La solución es arrepentirse de verdad. Cambiar tu opinión acerca del pecado. Cambiar tu carácter. Que los pensamientos que tengas y los deseos que vengan a tu corazón sean dentro de la voluntad de Dios. Anhelar su presencia, anhelar su palabra. Que realmente tu vida esté en las manos del Señor. Vivimos tiempos peligrosos y tiempos difíciles. Y tú y yo encontraremos maneras de vivir con el pecado. Tú y yo encontraremos maneras de encontrar que aquello no es tan malo. Y lo acoplaremos a nuestra forma de vida. Y haremos razonar a los demás. Es increíble cómo yo veo a gente discutir, no de la palabra de Dios, sino discutir sus principios y pensamientos liberales, tratando de darle un ajuste, una vuelta al asunto para poder hacerlo y ejecutarlo. No es malo. Es que lo que pasa es que algunos piensan mal, pero la palabra de Dios es clara y debemos, hermano, tener cuidado. Vamos a orar al Señor. La palabra ha sido predicada, tú la has oído, la has escuchado. No sé si la has entendido. He tratado de ser lo más explícito posible. He tratado de ser lo más gráfico posible. Y yo espero solamente que en tu corazón algo haya ocasionado. No deseo que haya miedo, deseo que en tu corazón cambie los sentimientos, los pensamientos, y desde hoy cambien las actitudes en tu vida. Y que comiences a amar lo que antes odiabas, que es lo de Dios. Porque seamos honestos. Muchas veces hay cosas de Dios que no nos gustan. No nos gusta consagrarnos, orar, ayunar, leer la palabra, asistir, congregarnos. No nos gusta. No nos gusta que nos impongas normas y reglas. No nos gusta eso. Queremos ser libres. Que nadie se meta en nuestra vida. Pero desde el momento que aceptaste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, ya no te gobiernas solo. Ahora es otro el que domina tu vida y quiere gobernarla a tal magnitud de que tú no tengas que tomar decisiones, sino que solo lo que Dios dice en su palabra. Vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus ojos. El altar está aquí para aquellos que necesitan quizás arrepentirse de verdad. Quizás decirle al Señor: de verdad, Señor, en esta mañana me has descubierto, me has desnudado, me has sacado del error, me has sacado de mi equivocación. Tu orgullo siempre te dejará allí. Eso es parte también de lo que debemos cambiar en nuestra vida. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas en esta mañana. Gracias, Señor, por ministrar nuestros corazones. Quizás las luchas que cada uno de nosotros tenemos, Señor, como tu palabra nos enseñaba ayer, se transforman en verdaderas tentaciones. Pero no podemos decir que somos tentados por Dios, sino que por nuestra propia concupiscencia, por nuestros propios deseos. Es ahí donde el pecado comienza a producir en nosotros esa declinación hacia el mal. Y es increíble que con tal facilidad, Señor, nos declinamos al mal. Y nos cuesta tanto, Señor, avanzar hacia el bien. Es porque nuestro corazón, Señor, está aún
no arrepentido. Ayúdanos en esta mañana, que esta palabra despierte algo en nuestra vida. Quizás no cambiemos al 100%, Señor, pero algo tiene que ocurrirnos. Algo tiene que pasarnos. Quita el miedo, quita el temor, Señor, sino que trae un verdadero arrepentimiento de que realmente te amemos a ti por sobre todas las cosas. De que realmente, Señor, entendamos tu propósito, tu plan. Mi Dios, en esta mañana bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas que han venido al altar. Me dirijo solo a ellos en esta mañana y te pido, Señor, que tú les fortalezcas y les ayudes. Padre, en el nombre de Jesús, bendíceles en esta hora, fortaléceles en este momento, y que toda lucha, Señor, que ha comenzado en sus vidas puedan, Dios mío, comenzar a cambiar gracias a tu misericordia y tu bondad. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, por la vida de tus hijos. Ministra sus corazones y ayúdales. Ministra sus vidas y ayúdales. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Porque tú, Dios mío, en esta mañana les has hablado y les has ministrado. Padre, guíales, dirígeles en una forma especial. Que en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo trate, Señor, con sus vidas, trate con sus corazones, y toda declinación al pecado, Señor, sea rota. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tu gracia divina sea sobre cada uno de ellos. Gracias, Padre. Perdónales, límpiales, lávales, transfórmales. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, aleluya. Oh, gracias, Señor Jesús.